¿Qué harías si fueras elegido por Dios para desbloquear los misterios más profundos del cielo y el abismo? Imagínese un hombre común, nacido en un mundo corrupto, que decidió vivir una vida extraordinaria a través de una fe inquebrantable. Este hombre era Enoc, el séptimo descendiente de Adán, cuya fidelidad fue tan grande que Dios mismo lo tomó consigo, salvándolo de la muerte común. Sin embargo, la historia de Enoc va mucho más allá de lo que se cuenta a primera vista. Enoc caminó con Dios, una comunión tan íntima y pura que se convirtió en portador de mensajes divinos para toda la humanidad. Pero hay un lado de esta historia que pocos conocen. Enoc descendió al oscuro mundo de los muertos, donde fue testigo de secretos ocultos desde el comienzo de la creación. Vio con sus propios ojos el juicio reservado a los malvados, el encarcelamiento eterno de los ángeles caídos y los tormentos de aquellos que rechazaron la gloria de Dios. Un lugar de sombras y gritos, donde la luz de la esperanza parecía lejana, pero donde las palabras de Dios resonaban con justicia y soberanía. ¿Por qué Dios eligió a Enoc? ¿Qué vio en el abismo? ¿Qué revelaciones celestiales le fueron confiadas a este hombre? ¿Y qué significan para nosotros hoy? Enoc no fue solo un profeta o un mensajero, fue testigo de extremos, desde la inefable gloria de los cielos hasta la oscura condena del Seol. La vida de este hombre impactó a generaciones y conlleva profundas lecciones sobre la fe, la obediencia y el juicio venidero. Quédate con nosotros hasta el final de esta narración épica y descubre cómo la historia de Enoc resuena en el presente y futuro de la humanidad. Las revelaciones que trae pueden transformar tu visión de la fe y despertar tu alma a algo mucho más grande. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y comentar qué te pareció esta historia al final. Prepárate para recibir un mensaje poderoso que podría cambiar tu vida. Enoc es, sin duda, uno de los personajes más enigmáticos y fascinantes de la Biblia. Sus pocas menciones en las Escrituras tienen un peso extraordinario, revelando que fue un hombre que rompió las barreras de lo ordinario y logró una comunión tan profunda con Dios que el Creador mismo lo tomó para sí. En Génesis capítulo 5 versículo 24 leemos: «Y Enoc caminó con Dios, y no apareció más, porque Dios lo tomó para sí». Estas palabras, aunque breves, revelan algo incomparable. Enoc no experimentó la muerte común de los hombres. En un solo acto divino, fue arrebatado directamente a la presencia de Dios, un privilegio que resuena por la eternidad. Para comprender la singularidad de Enoc, debemos observar el escenario de su época. Enoc era descendiente directo de Set, el hijo de Adán que fue reconocido como justo y que inició un linaje de hombres que invocaron el nombre del Señor. Génesis capítulo 4, versículo 26. Sin embargo, mientras el linaje de Set buscaba a Dios, los descendientes de Caín siguieron un camino opuesto, entregados a la violencia, la idolatría y la búsqueda de riquezas. El mundo de Enoc quedó sumido en la oscuridad espiritual. La corrupción y la maldad crecían rápidamente, preparando el terreno para el juicio que vendría más tarde mediante el diluvio. Fue en este contexto caótico que Enoc se destacó. Eligió caminar con Dios mientras todos a su alrededor le daban la espalda. El escritor de Hebreos, en el Nuevo Testamento, nos da una clave preciosa para entender lo que diferenciaba a Enoc. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver muerte, y no fue encontrado, porque Dios lo había trasladado, viendo cómo antes de su traslación obtuvo testimonio de que había agradado a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 5. La fe de Enoc no era solo teórica o pasiva, era una fe viva, manifestada en la obediencia, la pureza y la búsqueda constante de la presencia de Dios. Enoc agradó al Creador a un nivel tan profundo que recibió un testimonio celestial. Dios se deleitaba en él. Este hecho nos enseña algo poderoso.
En tiempos de impiedad y rebelión es posible agradar a Dios mediante una fe genuina y una vida dedicada a su voluntad. Una noche, mientras Enoc buscaba a Dios en profunda oración, sucedió algo extraordinario. Un silencio celestial envolvió los alrededores y de repente fue arrastrado en espíritu. Sus ojos se abrieron a una realidad más allá del mundo terrenal. El cielo se rasgó ante él, y Enoc vio a los ángeles descender en esplendor, extendiendo sus manos hacia él como emisarios divinos. Fue llevado a las alturas celestiales, donde fue testigo de visiones que ninguna lengua humana podría describir completamente. En esta revelación, Enoc fue conducido a través de los cielos, ascendiendo a dimensiones que trascendían la comprensión humana. Cada nivel del cielo era más glorioso e indescriptible que el anterior, como si cada capa de la creación reflejara un aspecto diferente del poder y la majestad de Dios. Al llegar al séptimo cielo, Enoc tuvo una visión que lo dejó postrado en reverencia. El trono de Dios, brillante como el fuego y reluciente como piedras preciosas. El lugar estaba rodeado por miríadas de ángeles, incontables en número, cantando incesantemente: «Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria». La luz era tan intensa que los ojos humanos no podían soportarla, pero Enoc fue fortalecido por el poder del Todopoderoso para presenciar la gloria de Dios. Allí comprendió que el Creador gobierna sobre toda la creación, sosteniéndola con su palabra y su poder inquebrantable. Fue en ese momento que un ángel se le acercó y le dijo: «Enoc, hombre justo y fiel, Dios te eligió para ser testigo de sus misterios y llevar mensajes a la humanidad. Pero lo que veréis ahora no es solo gloria. También seréis conducidos a las profundidades donde yacen los que se rebelaron». Según relatos que se encuentran en el libro de Enoc, su guía angelical lo llevó a los fines de la creación, donde el tiempo y el espacio parecían doblarse bajo el orden divino. Primero, vio el esplendor de los 7 cielos, donde los ángeles ministraban, se llevaban registros y la promesa de vida eterna aguardaba a los justos. Enoc contempló el primer cielo, donde estaban los vientos, las estrellas y las aguas que sostienen la tierra. El segundo cielo, donde vio a los ángeles caídos, aprisionados en las tinieblas y lamentando su rebelión. El tercer cielo, donde estaban ubicados los jardines del paraíso, llenos de árboles inmortales y ríos de aguas vivas, el hogar de los justos. El séptimo cielo, donde brillaba el trono del Altísimo y donde los ángeles más poderosos servían directamente al Creador. Estas visiones no solo lo asombrarían, sino que también prepararían a Enoc para la misión que le esperaba: proclamar los juicios divinos y advertir a la humanidad del juicio venidero. Guiado por un ángel poderoso y envuelto por la luz celestial, Enoc fue conducido a un lugar donde no penetraba la luz del sol, un reino de oscuridad eterna, donde resonaban gemidos de agonía y lamentos incesantes. Este lugar oscuro era el Seol, conocido en el Antiguo Testamento como el mundo de los muertos, el hogar temporal de las almas condenadas, donde esperaban el día del juicio final. A medida que Enoc descendía, la atmósfera se volvió densa y opresiva. Era como si el aire mismo estuviera impregnado del peso del pecado y del rechazo de Dios. El ángel guía, con voz firme y solemne, susurró: «Aquí, Enoc, están aquellos que despreciaron la luz del Creador y se entregaron a las tinieblas de la rebelión». Cuando Enoc finalmente pisó el suelo del abismo, sus ojos contemplaron una escena que las palabras humanas no pueden describir completamente. El libro de Enoc describe este lugar como un abismo de fuego y desolación, una región donde el juicio divino se manifestó de forma terrible. Ríos de fuego serpenteaban por la tierra, iluminando la oscuridad con un siniestro resplandor rojo. Pozos profundos, cubiertos de un humo asfixiante, servían de prisión para los ángeles caídos,
aquellos que se habían rebelado contra Dios y corrompido la tierra. Las almas de los hombres malvados gemían, se retorcían en agonía, clamaban por una misericordia que no llegaría, porque habían rechazado la verdad mientras vivían. La oscuridad allí no era solo la ausencia de luz, era una manifestación espiritual de separación eterna de Dios, un tormento mayor que cualquier dolor físico. Enoc, profundamente conmovido por lo que vio, se volvió hacia el ángel y le preguntó con voz temblorosa: ¿Quiénes son estos que sufren tal condena? ¿Por qué estás atrapado aquí en tormento? El ángel, con semblante solemne y voz llena de autoridad, respondió: Aquí están los que rechazaron el camino de Dios, los hombres malvados que vivieron en rebelión y los ángeles que abandonaron su lugar en el cielo. Ellos son los vigilantes que bajaron a la tierra y corrompieron a la humanidad. Por sus malas acciones fueron arrojados a este abismo de oscuridad, y aquí esperarán el juicio final. Estas palabras del ángel hacen eco de la verdad confirmada por el apóstol Judas en el Nuevo Testamento. Y a los ángeles que no mantuvieron su gobierno, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en tinieblas y en prisiones eternas, hasta el juicio de aquel gran día. Judas, capítulo 1, versículo 6. Enoc sintió el peso de estas revelaciones en su corazón. Ahora comprendió que Dios es justo y que su juicio era real e ineludible para aquellos que eligieron la rebelión. Este lugar sirvió como un testimonio silencioso pero ensordecedor de que toda desobediencia será juzgada y que el pecado no quedará impune. En su descenso al abismo, Enoc vio a los ángeles caídos, encarcelados en cadenas y subyugados por el juicio divino. Estos ángeles, conocidos como los vigilantes, habían descendido a la tierra en la antigüedad, como se describe en el libro de Enoc, y al que se alude en Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres entre todas las que quisieron. Estos ángeles transgredieron su rol celestial, y al unirse con las hijas de los hombres, introdujeron en la tierra corrupción, violencia y conocimientos prohibidos, desviando a la humanidad de la pureza y la obediencia a Dios. Como resultado, sus obras trajeron el caos a la creación y fueron severamente condenadas por el Creador. Enoc vio los rostros demacrados de estos seres, una sombra del esplendor que alguna vez poseyeron. Lloraron, pero ya no pudieron escapar del destino que habían elegido. Entonces el ángel dijo: el pecado de estos ángeles trajo destrucción a la tierra, pero Dios, en su justicia, les reservó este lugar hasta el gran día del juicio, cuando todas las cosas serán restauradas. Después de contemplar las profundidades del Seol y los tormentos reservados a los malvados, Enoc recibió un mensaje urgente e innegociable del Creador. El tiempo de la paciencia divina se estaba acabando y el juicio de Dios se acercaba. Con voz firme y el corazón ardiendo por lo que había presenciado, el ángel que lo había guiado le entregó estas palabras: Enoc, el juicio del Altísimo será manifiesto. Los cielos y la tierra serán testigos del día en que los malvados serán expulsados y los justos entrarán en su gloria. Lleva este mensaje a la humanidad. El arrepentimiento es la puerta para escapar del juicio. Enoc, profundamente impactado, sintió sobre él el peso de esta misión. La visión del sufrimiento eterno y el contraste con la gloria reservada a los fieles era una verdad irreversible que necesitaba compartir con un mundo corrupto y ciego. Al regresar a la tierra, Enoc ya no era el mismo hombre. Sus ojos, que habían contemplado tanto la gloria de los cielos como el horror del abismo, ahora llevaban el reflejo de la eternidad. Su rostro irradiaba una santidad que inspiraba asombro y reverencia. El que una vez fue un hombre común y corriente, ahora se había convertido en un mensajero del Altísimo, un heraldo de juicio y esperanza.
Al regresar de las visiones y revelaciones que cambiaron su vida para siempre, Enoc no pudo permanecer en silencio. Se sintió invadido por una santa urgencia, porque sabía que el tiempo para el arrepentimiento se estaba acabando. Con valentía y autoridad provenientes del mismo Dios, alzó su voz entre su generación corrupta y alejada del Creador. Su corazón ardía por las almas que caminaban sin saberlo hacia la perdición, y su voz resonaba como un trueno en el silencio de la indiferencia humana. Enoc reunió al pueblo y proclamó: «Arrepiéntanse, oh hijos de los hombres, porque el Dios Altísimo pesa los corazones, y llegará el día en que los justos serán separados de los malvados. Vi con mis propios ojos el lugar de condenación, donde el fuego y las tinieblas no cesan. Yo os digo, Dios es justo, y no permitirá que la corrupción domine la tierra eternamente». Estas palabras de Enoc tenían una autoridad celestial que sacudió incluso los corazones más endurecidos. Habló no solo con la voz de un hombre, sino con la voz de un profeta, haciéndose eco del decreto del Creador. El Nuevo Testamento, miles de años después, preserva el impacto de las profecías de Enoc en Judas, capítulo 1, versículos 14 y 15. He aquí, el Señor viene con miles de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y condenar entre ellos a todos los impíos por todas sus obras impías que han cometido impíamente, y por todas las duras palabras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esta palabra profética, anunciada con fervor, fue un doble llamado: advertencia y esperanza. Para los malvados, fue una advertencia del juicio venidero, una advertencia de que sus obras no quedarían impunes. Para los justos, era una promesa de que Dios, en su fidelidad, los recompensaría con vida eterna y plena justicia. Mientras Enoc predicaba, la multitud se reunió a su alrededor. Su rostro, iluminado por la visión celestial, y sus palabras, llenas de autoridad divina, penetraron hasta lo más profundo del alma. Hombres y mujeres, al escuchar acerca del juicio y la necesidad del arrepentimiento, fueron confrontados con sus opciones. Algunos, abrumados por el peso del pecado, cayeron de rodillas, llorando y clamando al Dios Altísimo, pidiendo misericordia. Reconocieron su transgresión y, como una llama encendida en medio de la oscuridad, se volvieron hacia el Creador. Otros, sin embargo, se burlaron y endurecieron sus corazones, rechazando el mensaje de Enoc. Ellos se rieron, diciendo que sus palabras eran una exageración y que el juicio nunca llegaría. Enoc se mantuvo firme. Sabía que su misión no era agradar a los hombres, sino ser fiel al llamado de Dios. No se dejó intimidar por los burladores, pues su conciencia estaba ligada a la eternidad de la que él mismo había sido testigo. El justo vivirá por la fe, y su recompensa será grande en el día del Señor, proclamó Enoc, a quienes lo escuchaban con el corazón abierto. Con el tiempo, Enoc llegó a ser conocido como el portavoz de la justicia de Dios, un profeta incansable que advirtió y exhortó a una generación corrupta. Sus palabras eran como un fuego purificador, separando el trigo de la paja, la verdad de la mentira, la justicia de la maldad. Su mensaje no era solo para esa generación, sino un eco que atravesaría los siglos y llegaría hasta nosotros. La predicación de Enoc fue un recordatorio eterno de que Dios es justo y no ignora la impiedad de los hombres. Dios es misericordioso y da tiempo para el arrepentimiento. Vendrá el juicio y solo aquellos que caminen en la luz del Altísimo encontrarán la salvación. El llamado de Enoc resonó a través de generaciones, remontándose a los tiempos de Noé, su bisnieto. Mientras los hombres se burlaban, la corrupción seguía creciendo, pero Dios, en su soberanía, había dado a la humanidad un mensajero de la verdad. La misión de Enoc fue un acto de amor divino, un último llamado antes del juicio. Y hoy, el mensaje de Enoc todavía resuena. Tus advertencias son para nosotros también. Así como proclamó juicio y esperanza,
Dios continúa llamando a todos al arrepentimiento, ofreciendo perdón y vida eterna a quienes creen. Entre las muchas revelaciones concedidas a Enoc, una profecía se destacó como un hito en la historia de la humanidad: la llegada de un diluvio que purificaría la tierra de toda corrupción. El pecado rampante de los hombres y la maldad de los ángeles caídos habían llegado a un punto irreversible y la justicia de Dios exigía una respuesta. En el libro de Enoc describe el momento en que Dios, en su santa indignación, reveló el futuro de la humanidad. Enoc, presa de una terrible y grandiosa visión, vio romperse las aguas del cielo y las profundidades de la tierra, cubriendo todo lo que había sobre la faz del mundo. Vio ciudades, hombres, animales e incluso los poderosos Nefilim, gigantes nacidos de la unión prohibida entre los ángeles caídos y las hijas de los hombres, siendo devorados por el juicio inevitable. El ángel que acompañaba a Enoc explicó: se multiplica la maldad de los hombres y sus transgresiones claman al cielo. Los vigilantes, aquellos que abandonaron su hogar celestial, corrompieron la creación del Altísimo. Por tanto, la tierra será purificada por las aguas y todo mal será destruido. Solo los justos encontrarán misericordia ante los ojos de Dios. La profecía del diluvio y la misión de Enoc recibió instrucciones de proclamar con valentía este mensaje, advirtiendo a la humanidad sobre un juicio inminente. No solo denunció los pecados de los hombres, sino que también expuso la rebelión de los ángeles caídos, los vigilantes, que habían pervertido la creación divina y traído el caos al mundo. Su mensaje fue claro y directo: arrepiéntanse, porque el juicio de Dios vendrá como una inundación. Los malvados perecerán, pero los que caminan con el Altísimo serán salvos y preservados. Escuchen la voz del Señor mientras aún hay tiempo. Enoc sabía que aunque sus palabras eran duras, también traían esperanza. Dios, en su infinita misericordia, siempre proporciona una vía de escape para aquellos que eligen caminar en su justicia. El impacto de esta profecía no se detuvo con Enoc, se extendió a Noé, su bisnieto, un hombre que heredó la fe y la justicia de sus antepasados. Siglos después, Dios llamó a Noé y le ordenó construir el arca de salvación. Génesis capítulo 6, versículos 9 al 22. Vasija que sería el medio por el cual se preservaría la humanidad y la creación. Enoc preparó el camino con sus visiones y advertencias. Vio el diluvio incluso antes de que fuera concebido en la mente de los hombres. Su misión era escribir estas profecías y transmitir este conocimiento a las generaciones futuras. Noé, entonces, sería el cumplimiento de la palabra que Dios le había revelado a su bisabuelo. En el libro de Judas se confirma esta continuidad del propósito divino. He aquí, el Señor viene con miles de sus santos para hacer juicio en todos. Judas, capítulo 1, versículos 14 y 15. La palabra de Enoc sirvió como presagio de lo que estaba por venir, no solo en el diluvio, sino también en un futuro lejano, cuando el Altísimo juzgaría una vez más a toda la tierra, esta vez no con agua, sino con fuego, según Pedro capítulo 3, versículo 7. Enoc, fiel a su misión, registró sus visiones en libros, preservando cada palabra inspirada que había recibido. Estos escritos, considerados sagrados por varias antiguas tradiciones judías y cristianas, se convirtieron en un testimonio vivo para las generaciones futuras. No eran solo advertencias de juicio, sino también promesas de redención, invitando a la humanidad a regresar al camino del Creador. Sus escritos describieron la gloria de los cielos y la justicia de Dios, la corrupción de los vigilantes y los Nefilim, la necesidad de arrepentimiento, juicio inminente y promesa de salvación para los justos. A través de estos registros, Enoc dejó un legado que trasciende el tiempo, inspirando a todos aquellos que buscan vivir en comunión con el Dios Altísimo. La profecía del diluvio
además de ser un mensaje para la generación de Enoc, resurge como una advertencia para nosotros. Así como Dios advirtió al mundo antiguo, nos advierte hoy, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días anteriores al diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no lo supieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Mateo capítulo 24 versos 37 al 39. La historia de Enoc y la revelación del diluvio nos recuerdan que Dios es paciente pero justo. Él da tiempo a la gente para arrepentirse, pero el juicio vendrá y solo aquellos que caminen rectamente delante de Él escaparán. Si entiendes la urgencia de este mensaje y crees que Dios todavía llama a los hombres al arrepentimiento, deja un me gusta y comparte esta palabra con otros. ¿Y tú? ¿Estarías preparado si hoy llegara el juicio de Dios? Escribe en los comentarios. Después de años de fiel ministerio, Enoc experimentó un acontecimiento extraordinario que marcaría su vida para siempre: el rapto. Su comunión con Dios alcanzó tal profundidad e intimidad que en lugar de experimentar la muerte como todos los demás, fue llevado directamente a la presencia de Dios sin experimentar el sufrimiento de la tumba. Este momento es narrado breve, pero profundamente, en Génesis capítulo 5, versículo 24. Y Enoc caminó con Dios, y no apareció más, porque Dios lo tomó para sí. Génesis capítulo 5, versículo 24. Este versículo revela un misterio divino. Enoc fue quitado de la tierra, un claro ejemplo de que la fidelidad y la intimidad con Dios son recompensadas. Se le libró de la muerte física, una elección de Dios, en reconocimiento a su fe inquebrantable y perfecta obediencia. Este evento de rapto no es solo una historia aislada, sino también un presagio de lo que vendrá. Así como Enoc fue llevado al cielo, los justos de Dios serán llevados en los últimos días. El apóstol Pablo, al hablar del arrebatamiento, describe la gloriosa transformación de los justos y el encuentro con el Señor en el aire, primero en Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán primero. Entonces, nosotros los que estemos vivos y que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primero a Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17. El rapto de Enoc es una señal profética de que en el futuro habrá una gran separación entre los justos y los malvados. Así como Enoc fue llevado a Dios, a todos aquellos que vivan en obediencia y santidad se les promete ser guiados al encuentro de Cristo. Se ha convertido en un símbolo de recompensa y protección para todos aquellos que buscan vivir en integridad ante Dios. El legado de Enoc resuena a través de generaciones como un testimonio de fe, obediencia e intimidad con Dios, especialmente en tiempos de gran corrupción e inmoralidad. No solo fue un hombre con una intensa relación con Dios, sino que también se convirtió en un ejemplo vivo de que es posible vivir una vida justa y recta, incluso en un mundo lleno de desafíos y tentaciones. El mensaje de Enoc no fue solo una advertencia sobre el juicio de Dios, sino también un llamado al arrepentimiento y la redención. Vio tanto las profundidades del Seol como la gloria de los cielos, y su vida testificó que no importa cuánto pecado parezca dominar el mundo, Dios todavía ofrece perdón y la esperanza de una nueva vida a todos los que se vuelven a Él. Enoc, en su vida y visiones, señaló a Cristo, el Redentor prometido, que vendría a liberar a la humanidad del pecado y la condenación. Así como Enoc fue llevado arriba, aquellos que creen en Cristo y lo siguen tienen la misma promesa de ser llevados a la presencia del Padre al final de los tiempos. El legado de Enoc también nos desafía a cuestionar cómo vivimos. ¿Estamos, como Enoc,
caminando con Dios, viviendo en obediencia a su palabra y esperando con fe su promesa de redención. Enoc fue un hombre fiel a Dios en un mundo corrupto, un profeta de justicia y un ejemplo vivo de cómo la verdadera fe y la obediencia pueden transformar una vida. Su historia es un recordatorio de que Dios es justo y no ignora el pecado. Él trae juicio, pero siempre ofrece una oportunidad de redención. El arrepentimiento es el camino hacia la salvación, y aquellos que sinceramente se vuelven a Dios reciben el perdón. Hay esperanza de vida eterna para quienes confían en Dios y permanecen en sus caminos. Enoc caminó con Dios en un mundo corrupto y su recompensa sería llevada a su Creador. Nos muestra que, con fe, podemos vencer el pecado y permanecer firmes en el Señor. Oración final. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos por la vida de Enoc, ejemplo de fidelidad e intimidad contigo. Ayúdanos a vivir como Él, con fe inquebrantable y corazón obediente. Perdónanos por nuestros pecados y fortalécenos para caminar en tu justicia, que seamos hallados justos ante ti en el día en que se consuman tus juicios. En el nombre de Jesús. Amén. Si fuiste bendecido con esta historia, no olvides dejar tu comentario y compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga poderosamente.